Libro de los Salmos, el Salmo 119, Salmo 119. Vamos a seguir con la naturaleza del salmista. Posiblemente podamos terminar este punto esta noche. Si no, pues el próximo martes lo terminaríamos. Pero uno de ustedes captó o ha captado lo que es la enseñanza en la Misión Cristiana Judá. Y es que no solamente hablamos de lo que dice un versículo, sino lo que dice ese versículo en relación a toda la Biblia. Esa es una verdadera enseñanza, es una enseñanza que nosotros debemos de aprovechar. Por eso le digo, si terminamos hoy, amén; si terminamos el siguiente martes, amén. No me importa cuándo podamos terminar, lo importante es que escudriñemos y encontremos las llaves que necesitamos para poder resolver nuestros conflictos. Encontremos las llaves para abrir puertas o cerrar puertas que son de bendición o no son de bendición para nuestra vida, para que entendamos por qué ciertas cosas en nuestras vidas no cambian. Ejemplo, el punto de esta noche, dentro de lo que es la naturaleza del salmista, ya hemos visto muchos detalles de él, pero hay un punto muy importante y es, aunque no se dé en una forma clara, es el orgullo. Muchos tenemos problemas por nuestro orgullo. Tenemos cosas maravillosas, lindas. Muchos nos admiran en ciertas cosas, pero hay ahí un área que se llama orgullo, que no parece orgullo. No manifestamos orgullo. No nos molesta que nos digan, por ejemplo, que somos orgullosos, pero ahí está. Y eso es un arma del diablo para hacer nuestra vida miserable o para hacer la vida de otros miserable o para que nosotros no podamos resolver ciertos problemas que se pudieran resolver si tan solo fuéramos humildes, que es la contraparte de esta palabra, que es lo que estamos viendo todavía. Y vamos a darle énfasis a la humildad y al orgullo. Que Dios le dé a usted, hermano, la capacidad, porque fíjese que mi intención es solamente darle lo que Dios pone en mi corazón. Usted ni se imagina hasta dónde me meto para encontrar cosas que solo Dios puede hacer que yo lo haga. Que me dé ese amor y ese interés por su palabra y por su pueblo. Pero también usted, la parte suya es, esté atento a la palabra de Jehová. Amén. El Salmo 119, versículo 141 dice así: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Padre, danos inteligencia, danos sabiduría, danos entendimiento, revélanos tu palabra, Señor, que podamos estar atentos a tu enseñanza. Qué esfuerzo más grande el que se hace venir y congregarnos. Señor, que eso lo valoremos y estemos atentos a lo que tú quieres enseñarnos y a lo que nosotros debemos de aprender. Señor, revela esta palabra a aquellas áreas, Señor, que son las responsables de muchas cosas en nuestra vida en las cuales no nos sentimos satisfechos. Áreas en nuestra vida que también los demás señalan y que por amor muchas veces no nos dicen nada, pero nos separan, nos apartan, Señor, y contaminan a otros o nos contaminamos sin percatarnos. Señor, ayúdanos a entender esta verdad que tu siervo David pudo con mucha bendición enseñar por medio de este salmo, y aquellos siervos que esta noche vamos a estudiar como Pablo, que también son un ejemplo para nuestra vida. Señor, sé propicio con los hermanos que están conectados con nosotros, sé propicio con nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país, y con nuestros hermanos que están trabajando y que su corazón está aquí, que cuando oigan esta palabra puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, puede sentarse. El Salmo, el versículo 139, si me lo ponen, vamos a leer del 139 al 141, porque tiene hilación, aunque lo hemos visto separadamente, tiene hilación con lo que falta todavía del estudio. Dice, usted lo quiero leer porque usted ya entiendo que usted ya lo recibió el estudio. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra. Fíjate qué lindo eso. Y la ama tu siervo. Oiga, sumamente pura es tu palabra y la ama
tu siervo. Qué precioso que usted y yo lleguemos al conocimiento de esa verdad. Oiga, sumamente pura. No dices pura es tu palabra, no, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y el versículo 141 que dice, pequeño soy yo. Y aquí es donde estamos, con lo que es la naturaleza del salmista. Si usted entiende esto, usted se va a levantar de la lona. Usted va a ser levantado del piso. Usted va a ser sacado de esa... Cuando uno se aparta, no hablo de la soledad, sino que de eso cohibido, no sé cómo mencionarlo. No solamente el hecho de sentirse usted aislado, probablemente sería esa la palabra, salir de ese aislamiento, salir de ese autoanonimato. O sea, yo estoy ahí, Dios no me tiene ahí, yo estoy ahí, la gente no me tiene ahí, yo estoy ahí. Y esto es bien preocupante porque esto se da también a nivel familiar. Mi familia no me margina, yo me margino. Mi familia no me aísla, yo me aíslo. Mi familia no me aparta, yo me aparto. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa en mí? ¿Por qué soy así? Y esas son las cosas, hermano, en que yo le pido al Señor que usted como pueblo, porque yo siempre estoy atento a eso y por eso se lo estoy diciendo a usted, sea atento, esté usted a la expectativa, porque yo estoy a la expectativa cada vez que estoy estudiando la palabra, porque no tengo ya a alguien que me enseñe, porque antes tenía alguien que me enseñaba, hoy no tengo quien me enseñe, por lo tanto yo tengo que depender directamente, podría decirlo, eso no significa que no oiga a otras personas, pero no son mis maestros. No tengo un maestro, no tengo una autoridad delegada, sí, porque ya no la tengo. A eso me refiero. Yo sí la necesito. Entonces yo siempre trato la manera de tener a alguien que me enseñe. Entonces cuando estoy oyendo a alguien que me edifica, que me bendice, que me enseña, que me revela, yo estoy atento porque necesito saber qué es lo que Dios quiere enseñarme o revelarme para que yo pueda salir o pueda soportar o pueda solucionar o pueda resolver o pueda derribar o pueda abrir o pueda cerrar algo en mi vida que a veces ni yo mismo lo sé. Si no es a través de la palabra, yo no me percato. Y me percato, pero eso no me limpia. Me limpia lo otro que el Señor me quiere enseñar para que yo hoy, al saberlo, yo pueda poner la parte que me corresponde para poder solucionar o para poder resolver o para poder vencer o para poder derribar o para poder abrir o para poder cerrar o para poder dar o para poder recibir. Yo necesito esa dirección de Dios a través de su palabra, porque algunos decimos, es que yo no sé por qué en esto no puedo superar. Todo se supera. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y el apóstol Pablo también dice que tenemos la mente de Cristo, pero en algunas cosas nosotros actuamos como que no tuviéramos la mente de Cristo, así como actuamos como que no fuéramos creyentes, o actuamos como que no nos congregáramos. O actuamos como que no somos servidores. Y muchos a veces actuamos y vivimos como que fuéramos inconversos. Y qué tremendo cuando el apóstol Pablo dice, hay cosas entre vosotros que ni siquiera se deben de mencionar, que hacen los gentiles o que nosotros hicimos cuando éramos gentiles. Aunque él nunca fue gentil, pero nosotros sí. Tales cosas ni se mencionan y nosotros las mencionamos. ¿Por qué? Porque no nos ha amanecido el consejo de Dios, que toda palabra ociosa, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 12, el Señor dice que toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de esa dará cuenta en el día del juicio. ¿Y cuántos hablamos así y no nos percatamos? Y ya en teoría lo sabemos, pero no en rema. Y otros que ni en teoría lo saben. ¿Cómo van a tener rema? ¿Y por qué nosotros, disculpe, aquí hay un pequeño, se me olvida, hermano. ¿Cuántos de nosotros no resolvemos porque sencillamente, no porque no hayamos recibido la palabra del Señor, sino porque no hemos estado atentos?
Algunas veces, algunos de ustedes se asombran por una prédica. Yo no digo que sea malo, pero se asombran como que primera vez que la oyen y han tenido años de oírla, pero no ha sido rema. Solo lo recibieron como un mensaje que entra por aquí y sale por aquí. Entonces Dios tiene que tratar de alguna manera para que eso entre y no salga por aquí, sino que entre y se quede aquí. Pero ¿qué es lo que hace que se quede aquí? El trato de Dios. Pero si nosotros hubiésemos estado atentos, no hubiera necesidad o no hubiera habido necesidad de un trato para que yo llegue a entender. Y esto es para que yo llegue a madurar, para que yo llegue a este nivel. Hubiese sido de la forma más sencilla si yo estuviera atento, como el profeta le decía al rey, está atento a la palabra de Jehová. El rey no estuvo atento, él no aprendió, sino que perdió su vida, perdió su casa, perdió su familia, perdió el reino, perdió la nación. Mire qué tremendo, solamente porque no estuvo atento. Y como lamentablemente, como muchos de nosotros, carentes de lo que es la humildad y carentes de que somos orgullosos, entonces él lamentablemente no pudo solucionar, porque el orgullo que había en él no lo hizo aceptar su error, sino que lo que hizo fue hacerle creer al profeta, cuando uno sabe que no se le puede mentir a Dios. No le dijo la verdad al profeta. Y el profeta le tuvo que decir, y ese balido que oigo yo, no fue humilde. Y mire la derrota, y mire la pérdida. Entonces, ¿cuántos estamos siendo derrotados por el orgullo? ¿Cuántos estamos siendo derrotados porque no somos humildes? Y a nuestras alturas, ser derrotados porque somos orgullosos ya no debería de ser en nosotros. Debería ser otra área. Y no el orgullo, porque si el Señor nos ha hablado sobre el orgullo, ya el orgullo no debería de enseñorearse de nosotros. ¿Cuántos hacemos la cara de humildad, de aceptación, de cambio, de renunciación, pero en nuestro corazón seguimos rebeldes y seguimos en pie de lucha con mis ideales y con mis deseos y con mis sueños y con mi trono? Aunque nos quedemos callados, pero no significa que estamos aceptando para cambiar las cosas. Somos como el ejemplo de hace muchas décadas. 2. Como el niño que se le dice sienta, lo sientan, pero él sigue parado. Y él sigue parado, está sentado, pero está parado. ¿Y cuántos somos así? ¿Aló? Bien. En esta breve introducción vamos a seguir, pero esto es muy importante, la naturaleza del salmista. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Será que yo me desvío? No, no me estoy desviando. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos tiene como estamos. Y si estamos bien, estaríamos mejores. Y si estamos mal, estaríamos bien. Pero nuestra naturaleza nos tiene así. Para mí ha sido importante, ha sido muy importante el que podamos comprender la naturaleza del salmista. Porque siempre hay una parte en nosotros que es necesario que la pongamos. Es cierto, esto no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de luchas, de batallas, porque nosotros no podemos vivir una vida abundante. Porque nosotros no podemos manifestar los dones que ya están ahí en nosotros, porque ahí está el Espíritu Santo. Entiendo yo si soy salvo. Entiendo yo si usted es salvo. Usted tiene capacidad, pero ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que no la activa? ¿Y qué si es lo que activa el enojo, la ira, los celos, la maledicencia? ¿Qué es lo que lo activa? Hay algo que activa eso. Por lo tanto, también hay algo que activa los dones.
¿Qué es lo que activa el orgullo y qué es lo que activa la humildad? Y nosotros a eso no le ponemos atención. Nosotros somos igual como cuando estamos donde el médico. Y hasta ahí entendemos por qué no nos componemos. Pero mire, que yo ya dejé de comer esto, ya dejé de comer, pero no sabemos que seguimos comiendo esto y eso es peor que aquello. Y no ponemos de nuestra parte para poder llevar una vida mejor. Igualmente, en el Señor, no ponemos de nuestra parte para poder llevar una vida mejor. Lo que no pensamos es que el diablo nos va a mantener ahí, a ese nivel de insatisfacción. Nos va a mantener en ese nivel en el cual somos un problema. Esto es maravilloso porque este hombre fue un problema. Pero no siempre fue problema. Él era un problema. Él tenía problemas, es lo que quiero decirle. Pero no siempre él fue problema. Él pudo resolver. Vemos a Pablo, él era un problema. Pero no siempre fue un problema. Cuando él encontró la oportunidad, y lo vamos a ver hoy que vayamos a su carta de Filipenses, cuando él se le presentó la oportunidad, él entendió. Cuando a David se le presentó la oportunidad, él entendió. A Saúl se le dio la misma oportunidad y no entendió. Y qué tremendo que vemos a lo que parimos. Vemos a Mical y tampoco entendió. Y es por eso que en buen salvadoreño podríamos decir, le tuvo que pelar la cara su propio marido o su propio esposo. ¿Y a cuántos no nos pelan la cara por misericordia? Y no lo entendemos. Entonces, este hombre humilde tuvo que llegar al punto de tener que decirle a Mical lo que le dijo. Y le dio las razones, porque lo avergonzó, porque lo humilló. Y aquí estoy hablando no por lo matrimonial, sino estoy hablando por las luchas que hay entre las tinieblas y la luz. Entre lo que es la casa de Saúl y la casa de David. Aunque tiene que ver con lo humano. Pero ese es usted si es sabio para ubicarse en lo humano. Porque yo no le voy a decir usted es un problema, pero usted debe saber que usted es un problema. Ahora, usted puede saber también de que la otra parte es un problema, pero eso a usted no le importa. Usted haga lo que le corresponde a usted. Que lo otro no lo haga, ese es el problema de la otra parte. ¿Por qué? Porque así me ha enseñado la palabra. Yo no puedo cambiar, al contrario, cuando yo quiero cambiar a las personas, las empeoro. Pero que, oiga, que el Señor nos dé el entendimiento. Hermano, por favor, yo le digo, mire, yo sufro y es por eso que esta enseñanza termina con eso. Termina con el sufrimiento de David y sale el ejemplo de Pablo, que era irreprensible. Sin embargo, él tuvo que renunciar a todo eso. Porque usted y yo no jamás vamos a llegar a ser perfectos. Pero óigame, en esa imperfección vamos a llegar a ser como el apóstol Pablo revela en su carta a los romanos, especialmente en el capítulo 8, cuando dice que nosotros somos más que vencedores. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros más que vencedores? En la teología o en la escatología encontramos nosotros de ese capítulo que somos más que vencedores por Cristo en nosotros y porque somos iglesia. La iglesia será y es más que vencedores, pero mientras no llegue ese tiempo, nosotros tenemos que pagar el precio para poder tener aquí una vida de victoria. Pero no la tenemos, por lo tanto somos igual o peores que los del reino, que nunca llegarán a ser más que vencedores, sino solamente vencedores.
Para llegar a ser más que vencedor no solamente es porque yo tengo a Cristo y yo soy iglesia, hermano, y yo no me voy a quedar en la tribulación, yo voy a ser arrebatado. ¿Quién le asegura eso? ¿Por qué? Porque la vida que llevamos no es una vida más que vencedora. Es una vida de sopapos tras sopapos, o sea, de derrota tras derrota tras derrota. Ni nos hemos levantado cuando ya viene el otro encima. ¿O no es una verdad, hermanos? ¿O usted tiene una vida victoriosa? Póngase de pie el que tiene una vida victoriosa. Y apártese los demás. Porque a saber qué puede bajar del cielo. No tenemos una vida victoriosa. Yo no tengo una vida victoriosa. Yo la anhelo. Por eso sigo. Eso espero que lo comprenda en la vida de Pablo, en la vida de este hombre. No tengo una vida victoriosa, pero ¿por qué sigo? Porque la anhelo. Porque he estado atento a su palabra y su palabra es sumamente pura y yo he creído en ella, que mientras no me aparte de su presencia, mientras no me aleje de sus caminos, mientras esté en sus manos, yo voy a estar seguro. Por eso le pedimos. Somos responsables de lo que estamos pidiendo, Señor. No tengo, de veras, no tengo solvencia para pedirte que me ayude, pero por favor, ten misericordia de mí. No me pases de largo. Me he dado cuenta que me equivoqué, Señor. Nuevamente me equivoqué. ¿Y por qué el Señor ayuda? Porque no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso, ahora, ¿cuántos de nosotros o cuántos de los que éramos antes renunciaron? Entonces, para ellos, su palabra no es sumamente pura. Sumamente pura es aquel que la ha creído así. Porque sabe que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y esa palabra y ese trato y ese efecto que ha hecho en su vida lo lleva a decir: pequeño soy yo. No importa que sea el rey de toda la tierra, el único que es figura de Cristo como rey, el único que es figura de Cristo como un cordero, el único que ha caminado en su vida el camino de Cristo que estaba profetizado, el único que subió como Cristo subió. El único que vivió los ataques de todo el infierno. Toros de Basán se han levantado contra mí. Mis entrañas se derriten como cera. Mire qué tremendo, hermano. Ese hombre, el dulce cantor de Israel, el rey de toda la tierra. Y usted sabe todos los calificativos que se le dio al hombre conforme al corazón de Dios. Con ese me conformo. No quiero ser rey, no quiero ser pueblo, no quiero ser el dulce cantor de Israel, no quiero las tres unciones que le dieron a él. Con solo ser conforme a su corazón me basta. Eso es lo único que le bastó a Pablo, ser de Cristo y ser hallado en Cristo. No sé si voy a llegar a ese punto, hermano, porque ahora no he respetado ningún apunte que traigo. Pero le quiero transmitir el sentir de este hombre. Pequeño soy yo y desechado. Pero oiga, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Yo no me he olvidado de tu palabra. Este hombre David, hermano, llegó a lo peor del descenso, y en ese descenso, a ese nivel que se encontraba, nunca se olvidó de la palabra de Dios. Cuando tú te encuentras como el peor de todos, pero si te acuerdas de la palabra de Dios, esa te sostendrá, esa te levantará, esa te dará fuerza, esa dará vigor a tus huesos, esa te levantará, te resucitará. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Algo similar que el Señor le dijo a su reino, no a la iglesia, pero es algo similar, que es lo que nos hace a nosotros mantenernos en Cristo hasta el día de hoy.
Mas el que persevere, le dijo al reino, en aquellos tiempos de persecución, en aquellos tiempos donde tienes que dar tu vida porque desechaste a aquel que te daba la vida, entonces el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Eso lo aplico a mi vida. Yo, Señor, yo siempre voy a permanecer en tus caminos. Y le doy infinitas gracias al Señor, hermano, de llevar ya casi 4 décadas en sus caminos. Y soy el hombre más imperfecto de la iglesia. Así me considero. Eso me preserva. Lo que pasa es que muchos nos creemos lo que no somos. Y es por eso que hablamos del fariseísmo en nosotros. El fariseísmo elimina. El fariseísmo me saca de la verdad, porque sustituyo mi criterio por el de la palabra. Doy mi interpretación y le creo más a la interpretación mental u oral que a lo que es la palabra profética más segura, la cual debemos de estar atentos como antorcha que ilumina en un lugar oscuro. No me gusta esa iglesia porque hay unos hermanos, ya es el criterio de uno. Y si Dios te quiere a ti para machacarte el orgullo, porque te pela la cara, ¿vas a huir de ella? Yo veo a cada uno de los líderes que tenemos aquí en la iglesia. Y le puedo mencionar los nombres de los líderes, a los cuales amo y respeto y admiro. Pero cuando oigo a algunos de ustedes insatisfechos con los líderes, dije, si supieran los líderes que yo tuve, ya me imagino que una semana no duran. Y los hermanos los han aguantado a ustedes como 4, 5, 6 años, 10 años. Se andan quejando. Yo estos no sé qué quieren. ¿Usted cree que porque es jefe en donde trabaja, cree que aquí van a ir a mandar? No, aquí usted agarre la escobita y comience. Nunca me olvida el testimonio del hermano Dionisio, que lo dio aquí en nuestra iglesia cuando estábamos en el antiguo local, a principios de abierta este ministerio. Él es un científico, un biólogo, un hombre que fue a la universidad y todo, pero un día aceptó a Cristo y resintió aquel llamado en su corazón. Él vino, agarró sus maletas, se inscribió en Hebrón, Guatemala, se fue para Hebrón, Guatemala, y estando en Hebrón él llevaba sus anotaciones. En su primer día él amaneció, oró, le dijo, gracias Señor, esto es lo que he soñado toda mi vida, sacó sus libretas y todo para prepararse, y él decía, bueno, voy a ver en qué aula me van a poner hoy, a ver cuáles van a ser mis compañeros. Entonces cuando ella se acercó donde sus autoridades, le dijeron, mire, Dionisio, fulano y tal, sí, yo soy, aquí está, mira, aquí está esta carreta, aquí está esta pala, aquí está esta piocha, quiero que vaya por favor a hacer va a comenzar una zanja desde aquí. Y cuando le señalaron la cantidad del terreno, hermano, es como darle la vuelta a toda Santa Elena. Y él se quedó, ¿cómo? Sí, ahí está hermano, tiene que comenzar a hacer una zanja, porque hay que hacer una zanja para hacer tal cosa. Y él decía, el llamado no es para esto. Y dice que él empezó a agarrar la piocha, porque había que comenzar con la piocha y después sacar lo que había removido con la piocha para echar en la carretilla. Y él empezó a llorar, que él dice, yo quiero ser pastor, dijo, yo no quiero ser, yo fui a la universidad, soy un profesional, no para venir a hacer esto. Hasta después él entendió que el Señor lo había permitido para poder machacar el orgullo que había en él. ¿Y cuánto necesitamos? Necesitamos que nos den una carretilla, una piocha, una pala y nos digan, mire, comienza a hacer una zanja aquí a mera hora del sol. Tal vez no literal, pero sí espiritual, hermano. ¿Qué se ha creído usted que es? Usted podría decir, pequeño soy yo. Usted no sabe todo lo que pasó David para poder llegar a decir, pequeño soy yo y desechado. Y de eso es lo que quiero hablar en esta noche, con la ayuda del Señor. Amén.
En el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo número 11, que fue donde casi terminamos el martes pasado, dice así: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Se acuerda de eso? Ya lo expliqué. Entonces vayamos a 2 de Samuel capítulo 6 versículo 20. Dice así: volvió luego David para bendecir su casa. ¿Se recuerda que ahí fue donde terminamos? Y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. A nadie nos han dicho esto, porque ninguno de nosotros hemos danzado como David y nuestra mujer nos ha visto como Mical. Pero en cuántas áreas que no es danza, que no es la iglesia, nos han humillado. Y no necesariamente nuestro cónyuge, no necesariamente. El ejemplo es este. Porque aquí en cuanto a lo que el Señor está revelando es porque David venía de bendecir a Israel, de bendecir la ciudad, de bendecir Jerusalén, de bendecir al pueblo. Y después de ver ese respaldo de Dios, él anheló llegar a bendecir su casa. Y era tanta la alegría que él vimos que se puso un efod. Entonces veamos la crítica que hace en este caso la que representa la casa de la carne, la casa de Saúl. No lo veamos como la esposa no únicamente, que cabe, pero no lo estamos viendo en el aspecto matrimonial, sino lo que es la batalla, la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, ahora, ¿qué habrá sentido la carne cuando vio al rey vestido con una vestimenta sacerdotal, haciendo algo que a él no le competía, haciendo algo que al padre de ella, si lo hubiera hecho, lo más seguro es que hubiera muerto o hubiera perdido el reino, porque no le era permitido? Entonces viene Mical y hace esta crítica. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Ese es un sarcasmo. Porque usted podría decirlo. Eso exactamente, no hablo del sarcasmo, pero sí lleva un poquito de ello cuando Marta le dice al Señor, si tú hubieras estado aquí reclamándole, golpeándole, afrentándolo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero diferente cuando María le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera. Ah, qué diferente. Ah, pues aquí podríamos creer que cualquiera dice, pero miren lo que le dijo es bien agradable. Cuán honrado ha quedado el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre. Pero eso ya no huele a eso. ¿Estamos preparados para eso? ¿Hemos dejado de ser hombres comunes? ¿Hemos llegado a ser poco común? ¿Podemos nosotros tener esa capacidad? ¿Podemos tener nosotros esa madurez? ¿Podemos tener nosotros esa solvencia espiritual? Porque quiero decirle algo, hermano. Mical quería que su marido, o el rey mejor dicho, Mical quería que el rey se descompusiera. No se descompuso. ¿Y a cuántos nos quieren descomponer? Hermano, tenemos que luchar y tenemos que escapar por nuestra propia vida espiritual, porque vamos a tener acechanzas para que nosotros contestemos conforme a Mical, o sea, conforme a la carne, conforme a la casa de Saúl. ¿Y cuántos damos lugar? ¿Y cuánto nos prestamos a esa provocación? ¿Y cuánto no nos percatamos por no tener solvencia espiritual, por no tener conocimiento, por no ser hombre común, poco común, mejor dicho, por no ser poco común? ¿Cuántos seremos y le damos rienda suelta a la provocación? ¿Y a qué estado nos lleva? ¿A qué estado nos lleva?
¿O qué cree que usted que significa que si tu enemigo te obliga a llevar la carga 1 milla, ve y llévasela 2 millas? ¿Usted cree que a qué se está refiriendo el Señor? Y si tu enemigo te golpea una mejilla, tú debes de ponerle la otra. ¿Será que el Señor estaba diciendo literalmente que si me dan en esta mejilla yo ponga la otra? ¿O qué significará eso? No permitas que te provoquen. Cuando te provoquen, quédate callado, aunque aquí la respuesta fue tremenda. Porque es una enseñanza para nosotros. Amén. Ahora, fíjese que llegamos a que el reproche de Mical era injusto, era demasiado injusto. Primero porque él era el rey. Primero, él era el rey. Eso significa que él era la cabeza. Eso significa que él era la autoridad que ella no quería reconocer. ¿Y cuántos por orgullo no reconocemos autoridad? ¿Y cuántos por orgullo no reconocemos cabeza? ¿Y cuántos por orgullo no nos sometemos? ¿Y cuántos por orgullo no obedecemos? ¿Y cuál es el efecto de esto? ¿Cuál es el resultado de no hacer esto? ¿Y cuántos no sabemos esto? Las consecuencias. Somos estériles. Y no nos damos cuenta. ¿O usted cree que no es esterilidad ganar, ganar, ganar y nunca tener? Le pongo en lo material. Como el Señor tuvo que hacerlo para que entendiera el fariseo. Hay 2 deudores. A uno se le perdonó 500 y a otro se le perdonó 50. ¿Tú quién crees que puede amar más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? ¿Por qué tuvo que hablarle con las cosas materiales? Amén. Ya se está apagando esta mecha. Entonces, era injusto. Muy injusto. Primeramente porque ella tenía, injusto porque no reconocía a quien Dios lo había puesto. Injusto porque si Israel no había sido destruido era por él. ¿Qué hubiera pasado si David no derrota a Goliat? ¿Qué hubiera pasado con el rey? Injusta. Pero no fue esa la injusticia que hablamos en la vez anterior, sino la injusticia es de que lamentablemente David no quiso aceptar la corona sobre todo Israel sin que antes tuviera su esposa, o sea que sin antes le devolvieran a su esposa. Eso ahí terminamos nosotros el martes anterior. Ahora, aquí en el versículo 21, 2 Samuel 21, vemos cómo respondió David a Mical. Dice, y esto lo vamos a estudiar, dice así: entonces David respondió a Mical. Fíjese bien, no le respondió de acuerdo a lo que ella le estaba diciendo. No le respondió en la carne, sino que solamente le dijo una verdad. Una verdad que ella provocó. Una verdad que nunca él se la hubiera dicho, nunca se la había dicho. ¿Y cuántos provocamos a que nos digan algo que nunca nos han querido decir? ¿Por qué tenemos que llevar al colmo al rey? ¿Por qué tenemos que llevar a la persona a tener que expresar algo que posiblemente Dios se lo impuso para que entendiera Mical, para que entendiera la casa de Saúl y para que entendiéramos nosotros? Entonces David respondió a Mical. Mire qué lindo. Fue delante
de Jehová. Usted recuerda todo lo que le dijo Mical. Y yo a uno de ustedes le enseñé una versión que dice que todas las criadas de tus siervos te vieron hasta el trasero. Oiga, qué tremendo, hermano, cuando empezamos a analizar las palabras, los señalamientos de esta representante de Saúl. Fue delante de Jehová quien me eligió en presencia, oiga, quien me eligió en preferencia, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Oiga, hermano, lo que David nunca hubiera dicho a Mical, lo que David nunca hubiera sacado, primeramente porque no lo tenía en su corazón. Y de la abundancia del corazón es lo que se dice por la boca. Entonces, ¿cuál era la abundancia en el corazón de Mical? No sé cuántos de ustedes recuerdan una vez que me dijeron, le quiero decir 3 cosas en su cara, y me las dijeron. Y aquí hay 5, 7 por lo menos de los que estuvieron esa vez conmigo. En mi cara me las dijeron. Yo no digo que no eran verdades, quizás eran verdades. ¿Se les puede recordar una de ellas? Que yo no vivo lo que predico. Quizás sea cierto. Yo nunca he dicho que yo vivo lo que predico, hermano. Nunca he dicho eso. Lloro, me quebranto por no poder vivir lo que predico. Y si hay alguien que lo puede hacer mejor, yo de todo corazón le cedo aquí. Lo único que le aconsejo es que si Dios no te ha llamado, mejor no lo tomes, hijo. Eso sí, de todo corazón te lo digo, o se lo digo. Por eso nunca he puesto yo un pastor. Nunca he puesto un pastor. No puedo poner yo pastores. Es Dios y el que es llamado. Ejemplo, el hermano Waldo. Yo no le dije, hermano, usted comienza una obra. No, todo se dio. A mi hijo yo no le mandaba a ningún lado. No puedo. No tengo yo eso. Amén. Ahora, no sé por qué me pasé ahí, pero sigamos. Fue delante de Jehová. Oiga, lo que hice, lo que a ti no te agrada, fue delante de Jehová. No lo hice para ti, ni tampoco lo hice para las criadas de mis criados o de mis siervos, que es lo mismo. No lo hice para ellos. ¿Para quién? ¿Para quién delante? ¿Para quién danza usted? ¿Para quién adora usted? ¿Para quién levanta sus manos? ¿Por quién usted se postra? ¿Para quién usted lo hace? ¿A quién le da usted los diezmos? ¿Para quién ofrenda? ¿A quién le sirve? Tenga la seguridad que si lo hace para Jehová, le va a pasar lo del versículo 20. ¿A cuántos de nosotros en un tiempo nos dijeron, o a cuántos de ustedes le han dicho, el tonto dando diezmos? Mira cuánta necesidad hay aquí en la casa y vos dando diezmos, regalando el pisto, vea qué chulada. Hermano, ¿para quién lo ha hecho? Si lo hizo para el pastor, se la merecía, hermano. Pero se lo hizo para el Señor. Yo le voy a decir algo, aunque usted no lo supiera, hay esterilidad. Porque ya no quise seguir, porque el Señor me cerró la boca para no juzgar ni emitir juicio sobre nadie. Pero hay esterilidad. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Oiga, por tanto, danzaré delante de quién. De Jehová. Y no me importa lo que tú opines. No me interesa cómo me veas tú o cómo crees que me ven a mí. No me importa, y eso es lo que quiero, por lo menos en esta noche, ya que no he enseñado nada, enseñar este pedacito. Amén.
No hay amén. Pues no era rey. No, su silencio me bendice, hermano, porque está diciendo, no, desde que comenzó está enseñando, hermano. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Ahora, ¿cómo respondió David a Mical? Que su intención había sido honrar a Dios. Mi intención es honrar a Dios. Eso fue lo que David le dijo. Cuando le dice, fue delante de Jehová. Esto es con la atención puesta en Dios solamente. O sea, si yo enseñé como tú dices, o si yo hice lo que tú dices que hice, o si me vieron lo que tú dices que me vieron, no lo hice con esa intención. Mira qué tremendo, no lo hice con esa intención. Ya que tú te fijas en esos detalles, yo no me fijo en esos detalles. No sé si comprende eso usted. Imagina qué tremendo. Tú eres el rey. Mira quién eres tú. Eso le está. ¿Quién eres tú y lo que estás haciendo? Eso no se hace. Eso no es para un mandatario. Eso no es para un príncipe. Lo que sea. Fuese cual fuese la forma maliciosa en que ella había interpretado el gesto de David, él tenía testimonio de su conciencia de que lo que había hecho, sinceramente, lo había hecho por la gloria de Dios. No importa lo que hayas comprendido, no importa lo que te hayas imaginado, yo solamente lo hice para honrar a Dios. Para que no se meta a juzgar. Es por eso que David responde de esta manera. Para que no se meta a juzgar la conducta de su esposo, le recuerda que Dios mismo había retirado su apoyo a la casa de Saúl, prefiriéndolo a él para hacerle rey sobre Israel. Yo no me elegí a mí mismo. Yo ni puse a tu padre, ni tampoco yo quité a tu padre. Si yo lo hubiera querido quitar, ¿cuántas veces le perdoné la vida? ¿Quién era el que quería matar a quién? Él me quería matar a mí y nunca pudo porque Jehová nunca lo permitió. Él era rey y nadie podía detenerlo, solo Jehová. ¿A cuántos nos han querido asesinar y no han podido? Y no hablo literalmente de un trabajo, de un puesto, de una posición. Y cuando Dios lo ha permitido, es porque Dios te está preservando. No es el tiempo de Él para ponerte donde Él quiere que estés. ¿Por qué se lo digo? Porque en mis primeras décadas de cristianismo, hermano, que yo quise y hasta me metí a estudiar teología y comenzaron a salir pastores. Y óigame, hermano, con toda, no sé cómo decirlo, porque esto debe ser de la carne, porque eso fue hace más de 27 años o 25 años. Hermano, cuando yo veía a los pastores que iban a salir, hermano, yo me consideraba mejor que ellos, porque yo había sido líder de todos ellos. No he terminado, no me juzgue. En ese momento yo había sido líder de ellos. ¿Y cuántos se graduaban de pastores? Y yo en mi corazón decía, Señor, pero estos van a pastorear y yo. Porque como yo no me había metido a estudiar tontología, yo no lo sabía. Él no me permitió. Entonces decía, Señor, pero ¿cuántos van saliendo de pastor? Yo nunca voy a hacer nada. Aunque en mi corazón no quería hacerlo. Mira qué difícil es uno. Igual que Elías. Le dice al Señor, Señor, quítame la vida. Bueno, ¿y entonces para qué andas huyendo? Porque vienes huyendo para que no te mate Jezabel, ¿verdad? Y entonces si te querés morir, ¿por qué no te quedaste allá? Pues así, hoy me entiende por qué le digo, porque yo le he dicho que yo no quería ser pastor y delante de mi Dios yo no quería ser pastor. Y el día que el Señor me quite ya de pastor, yo voy a saltar con las manadas y voy a ser una oveja más. Y que otro tenga esta carga aquí.
Y tiene que ser camello, si no, no va a aguantar. Entonces yo decía, Señor, ¿cuántos pastores van saliendo? Y es por demás que uno no sintiera. Esas ordenaciones se veían bien lindas, y la imposición de manos, y los hermanos trajeados, y las familias ahí, y la gente admirándolos y todo. ¿Quién no va a querer eso, hermano? Pero quiero decirle algo, no era mi tiempo. Porque si usted no está donde usted quiere estar, es porque no es el tiempo. No se suba usted, deje que lo suban. Porque si usted sube, va a bajar como debió haber subido. Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, su Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Qué tremendo. Entonces, tiene que decirle muy fuerte. Y le dice también, si le parecían viles y despreciables las expresiones de júbilo y adoración que había mostrado en público delante del arca, él las tenía por apropiadas. A mí me recuerda siempre una palabra del apóstol Pablo. Ya terminé, perdone que me pasé un poquito de tiempo. Solo regálame un segundito, de esos kilométricos. Un segundito en euros. Que le dije era Romanos 14. No sé si es el versículo 22. Yo siempre en ese texto no sé por qué nunca doy. 14:22. Ese es, 14:22. Dice así. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué danza usted? ¿Por qué danza? ¿Ah? ¿Que alguien le dijo que dance? ¿Por qué danza? ¿Ah? ¿Por qué danza? ¿Por qué danza? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando yo danzo porque yo quiero. Y con mi danza creo que quiero agradar a Dios y decirle, Señor, delante de ti yo puedo saltar, delante de ti yo puedo estar postrado ahí. Tengo fe para conmigo mismo en lo que apruebo. No me importa su opinión. Yo he oído muchas veces, ay, pobrecito el pastor, cómo llora. A mí qué me importa. Porque las Mical me juzgan de que, ay, pobrecito, este hermano está bien hundido en el pecado. Pero la casa de Judá se regocija. Solo quiero decir estas dos cosas. Él las tenía por apropiadas. Y oiga esto, lo que dio a entender, que estaba dispuesto a repetirlas. Mire qué tremendo, estaba dispuesto a repetirlas, volver a hacer el ridículo, lo vuelvo a hacer. Si somos aprobados delante de Dios y lo que hacemos por Él, no hemos de temer las censuras ni los reproches de los hombres. Cuanto más se nos vilipendie y menosprecie por hacer el bien, tanto mayor ha de ser nuestra resolución en continuar fieles al Señor, dispuestos a servirle o a servirle. No importa. No me importa lo que hablen, lo que piensan, lo que digan. Si ustedes supieran la primera vez que yo dancé, si usted hubiera conocido quién era yo y lo que yo pensaba, no hubiera creído que yo estuviera danzando. Pero llegó un momento en que yo estaba tan convencido de la gracia, la misericordia de Dios con mi vida, que no me importó la opinión de todos. Y aquellos que yo había dicho, estos están locos,
Cuando comencé a sentir la presencia de Dios, en mi corazón le decía, Señor, yo también quiero sentirme loco. Porque anhelaba lo que veía. Mi espíritu lo anhelaba. Yo veía esa libertad. Yo veía ese gozo que lo hacían delante de Dios, que no se avergonzaban. Y yo en mi corazón quería hacerlo, pero no podía superar los obstáculos. Y un día el Señor, por eso cuando vi que unas hermanas estaban ahí queriendo romper con ataduras para poder danzar delante de Dios, para poderle adorar, yo dije, si tan solo crean, ya quedaron libres. Porque yo lo deseé con todo mi corazón. Y cuando vine a sentir, yo estaba danzando, hermano. Me sentí el hombre más feliz de toda la tierra. Las ataduras cayeron, de toda clase de ataduras, hermano. Y lo vuelvo a repetir, porque lo hago para el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, Señor, porque la intención de David incluía su propia humillación, como lo pudo decir en ese versículo número 22 del segundo libro de Samuel. Cuando dijo, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mira qué tremendo lo que le está diciendo David. Si las criadas me honraron, prefiero volverlo a hacer y que ellas me honren, ya que tú no me honras. Señor, tú sabes lo difícil, casi lo imposible que era para mí, Señor, poder danzar delante de ti. El mundo me contaminó tanto, Señor, que para mí era una vergüenza danzar delante de ti. Pero la humillación y la renunciación del orgullo en David lo llevó a poder ser libre. Lo llevó a tener que decirle a una hija de Saúl, yo no tengo la culpa que Dios haya quitado a tu padre como rey y me haya puesto a mí. Yo no tengo la culpa. Por eso David en ese versículo 22, pensando que no hay nada demasiado bajo a lo que no esté yo dispuesto a rebajarme por el honor de Dios. Qué precioso hombre. No hay nada demasiado bajo a lo que no esté yo dispuesto a rebajarme por el honor a Dios. Señor, ¿cuántos de nosotros necesitamos libertad? Pero nuestro orgullo no nos deja. Señor, ¿cuántos de nosotros necesitamos libertad, pero no queremos ser humildes? No queremos ser pequeños o sentirnos pequeños. No queremos que nos vean pequeños. ¿Cuántos queremos que nos vean grandes? ¿Y cuántos anhelamos los honores y los aplausos de los hombres? La naturaleza del salmista. Un hombre común que dejó de ser común. Un hombre que ni aún su propia naturaleza lo pudo anular. No deje, hermano, que su naturaleza lo anule. Muchos no le pueden no danzar ni servir porque su naturaleza no les permite servirle a Dios. Señor, gracias por aquellos que en esta noche nos has traído una revelación a nuestra vida, Señor.
Puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza, continua adoración. Puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. He pasado por la puerta, es Jesús.